darles la bienvenida al Museo Arqueológico Paleontológico de la Casa de la Cultura. Bien, en este museo podemos encontrar dos muestras, una que es de la arqueología y la otra de paleontología, ¿no? Entonces las tenemos separadas, aunque juntas en el mismo salón por efecto de espacios, ¿no? Nosotros tenemos este espacio denominado paleontología, que no es otra cosa que muestras del bosque petrificado de Puyango. Más que nada hablamos de la historia, cómo la historia se ha petrificado y cómo esta historia también cuenta un proceso que ha vivido la humanidad. Qué importante es que también, por ejemplo, quienes no puedan ir de primera mano a Puyango, también puedan disfrutar de esta muestra que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. Ese es el objetivo, ¿no? Que el turista llega acá y entonces toma las primeras impresiones de lo que fue hace 120 millones de años en el caso de este árbol, ¿no? Y el proceso que se dio para transformarse en una roca completa. Porque lo que vemos ahora son esos, rocas completamente tomando la forma de lo que fue el organismo, ¿no? También sería bueno comentarles un poco de qué se trata esta petrificación o qué es la petrificación, ¿no? Estos fueron unos organismos que en algún momento existieron allá en Puyango, como todos los organismos que conocemos ahora, pero por un proceso de muerte, de sepultarse y quedar en un estado como de momificación, y luego entre el agua de mar con como principal petrificante y los minerales que estaban a su entorno, durante mucho tiempo se mantienen, pero siguen siendo organismos. En algún momento estos organismos comienzan a desprenderse. Estas moléculas van sustituyéndose una a una hasta formar exactamente la copia de lo que era un organismo, ¿no? Y podemos ver ahora eso, el testimonio de los organismos que existieron en aquel entonces. Podemos ver también pedazos de árboles. Si usted observa aquí, la forma muy bien lograda del árbol, la parte externa, la parte interna. Si podemos ver ahí las líneas, mírenle las líneas del árbol muy bien logradas, y en la parte de acá externa, en cambio, es la corteza del árbol, ¿no? Y lo interesante de esto es que es una copia fiel y real de lo que era el organismo. Hasta ahí logramos, pero conservarse todo este tiempo, imagínese usted cuánto tiempo ha pasado y las podemos ver intactas a las piezas, a las formas de estos árboles, ¿no? Son intactos completamente. Podemos ver acá también semillas. Obsérvele usted la tagua, por ejemplo. Mire las semillas muy bien logradas. Y lo interesante de esto es que tiene como unos límites los colores, en degradación de colores, para lograr nosotros apreciar con mucha facilidad los diferentes espacios que tiene este organismo, ¿no? Puede observar aquí en la parte muy externa, muy finita, mire, con un color medio amarillento, luego viene otra un poquito más fuerte, un negro más intenso, y la parte más interna mucho más clara, ¿no? Entonces nos va dando a nosotros una lectura de que este organismo tenía algunas, no sé, una cáscara, una parte interna. Estos son unas especies denominadas ammonites. Ya son especies extinguidas, pero nosotros podemos observar aquí con mucha facilidad que hay familias diferentes. Por las quillas, esas líneas que vemos sobre el lomo de la concha, son las quillas que nos permiten ir conociendo las familias, o se les va determinando familias, ¿no? Aquí tenemos cangrejos petrificados. ¿Cangrejos? Cangrejos petrificados. Si usted se detiene a observarlos, mírenles la forma de ellos, ¿no? Muy bien logradas. Pero en las partes externas, hacia afuera, las figuras hacia afuera, puede usted observar que estos tienen como solo una silueta. Entonces aquí yo puedo explicarle que hay dos formas de petrificación. Una por sustitución, que se logra exactamente la forma del organismo. Y la por acumulación, en cambio, se va perdiendo la forma porque se van adhiriendo a él, y nos queda luego una silueta, o luego se hacen unas circunferencias completas de lo que es el organismo, ¿no? Wow. Esto es todavía paleontología. Paleontología. Sí, esto de aquí son los ammonites, pero estos ya son grandes, ya son, mire usted el tamaño de una concha de ese entonces. Esto es una impronta. ¿Qué es la impronta? Solamente la marca queda ahí. Esto quiere decir que en algún momento esto era muy blando, y entonces un ammonite se deposita sobre este espacio, cae aquí, pero por efecto de algo sale, pero queda el molde de lo que estaba el ammonite. Estos ya son ammonites mismos.
son la concha petrificada. Lo que le decía, mírenle la parte externa, es el agmonite logrado, y sobre esto viene como un manto y los va cubriendo. Si usted lo nota, pierde completamente la forma, las quillas se van perdiendo. Este de aquí sí está todavía lograda. Miren, la parte interna se hace un corte, y las dos conchas, unas conchas que conocemos ahora nosotros, al ya servirnos nosotros queda el orificio aquí dentro, pero en estas ocurre que por sedimentación van introduciéndose un sinnúmero de minerales, y mire usted lo que queda, la roca completa aquí detrás. Wow, pero es qué increíble. Aquí ya perdieron, mire, toda la forma de la quilla, ya no encontramos nada. Está con un proceso de petrificación por acumulación. En cambio, en esta solamente queda aquí. Si logramos verla, mírela, solamente ahí queda un pedacito de agmonite. O sea, una forma por acumulación. Por acumulación. Sí. Lo que hemos aprendido el día de hoy. Toda esta está ya lograda completamente por acumulación, esta petrificación, ¿no? ¡Qué increíble! Esta es una columna vertebral de un reptil. Si le ve usted las vértebras muy bien logradas. Ahora no tienen el color que debería de tener el hueso, pero es porque ahora roca, en ese momento era un mineral, tierra, polvo, se mezcla con el agua de mar y se va provocando, la cubren a esa y se va provocando la sustitución por el desprendimiento del organismo de aquel entonces. Por eso le digo, aquí es más que nada otra forma de historia viva, ¿no? Y acá esta muestra. Estas de aquí son unas algas de humedad. ¿Qué ocurre en el cieno a la entrada al río? Entonces usted encuentra ahí un lodo muy finito cuando uno entra al río. Eso se secó durante la petrificación, y entonces se forman unas especies de pizarras. En estas especies de pizarra entra algo de humedad, y en esa humedad comienzan a crecer estas formas de alga. Yo juraba que era una especie de pintura, pero realmente, o sea, yo sí invitaría a ustedes que se den una vuelta por acá y lo vean en directo, pero yo hasta 5 minutos pensaba que era una pintura. Realmente lo que hace la naturaleza, ¿no? Nada más, porque no existe la vida humana todavía para nada, es solamente el calor, el frío, los cambios climáticos, la aparición de la tierra, la que provoca, ¿no? Estas algas existen en la actualidad. Pero estas de aquí, esas han sobrevivido, ¿no? Estas de aquí están petrificadas, en cambio. Miren lo que es la bondad de la petrificación. En el fondo tenemos un color verdoso, ¿verdad? Un color verde, que esa es la pizarra. Pero las algas, mírenlas, todas son un negro intenso, profundo, que nos dan a nosotros esa perspectiva como que fuera un paisaje. Los chicos le ven hasta las montañas, ven ellos ahí dibujados, ¿no? Entonces, mire usted la naturaleza cómo es mejor que cualquier artista actual que tengamos nosotros. Pero realmente la naturaleza tiene... ella, sí. Exacto. Entonces esto es paleontología. Para este lado de acá hablamos ya de la arqueología. Ya hablamos la arqueología, de lo que me decía, 500 años antes de Cristo, 500 después de Cristo, cultura jambelí. Cultura jambelí. El hombre de la cultura jambelí es un hombre politeísta. El hecho de ser politeísta a él le permite dedicarse a hacer actividades para congratularse con su Dios. Y nosotros podemos ver aquí el trabajo de ellos, ¿no? Este es el testimonio de lo que ellos hacen. En la vitrina de allá podemos ver nosotros hachas. Si usted observa estas dos primeras, mírenlas, están como medias, no sé, muy burdas todavía, muy tosco el trabajo, porque ellos eran unos grandes lasqueadores. Sacaban el pedazo de piedra que necesitaban y con estos instrumentos que se llaman martillos, le iban dando el golpe y le hacían la silueta de lo que era. No, entonces forma, aquí, exacto, mire usted, muy burda el hacha todavía, el trabajo, ¿no? Para el lado de acá podemos ver ya en el centro, mire el trabajo como lo va mejorando. En ese trabajo y en los demás podemos verle nosotros un biselado a las hachas. No sé si les notan los filos. Sí, por supuesto. Entonces, mire, ese biselado nos dejan a nosotros como testimonio de la existencia de nuestros ancestros. Cuando vamos al cuchillo de cocina todavía encontramos el biselado. No hay otra forma todavía que podamos cortar que no sea con el biselado. Incluso en las hachas en algunos casos eran tanto para caza y en algunas culturas era, si no me equivoco y me corrige, para lo que es la guerra, ¿no? Pero sí,
parte de un proceso. Eran de cómo hachas el hombre, ¿no? para utilitarias, utilizarlas en su casa para la cacería, hachas ceremoniales Oh, e instrumentos musicales. También hay unas hachas que son instrumentos, estas son ceremoniales y está en un proceso de trabajo solamente para matar los animales, para sacrificar los animales que iban a ofrendar a sus dioses. Oh, qué interesante. Los instrumentos con los que trabajaban. Si usted nota, hay diferentes como formas, tamaños. Cada uno de estos tiene como el golpe exacto que necesitamos para abrir brecha en esa lasca que vamos a hacer. Ya. Entonces ellos tenían cada uno de estos instrumentos, mírenlos, y los tienen muy bien labrados de lo que los trabajan, ¿no? Entonces el impacto que lograba en cada brecha que daba sacaba exactamente el pedazo. No tenían escuela, son 500 años antes de Cristo, dicen los españoles que nos encontraron acá corriendo de allá para acá, no sabíamos. Pero a pesar de todo, mire, ahí está el testimonio. Mire esto, y acá, por ejemplo, hablando de la cultura jambelí, no sé si me lanzo de un punto a otro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿para qué servían? Sé que incluso la de mi derecha, yo sé que puede ser para lo que es ubicar o machacar plantas, pero la de la izquierda. Entonces a eso quería llegar, ¿no? Cuando llega la colonización, dicen, nos encuentran en América, nos trajeron el lenguaje, la escritura, la vestimenta, la religión. Y nosotros, bueno, no podíamos aportar con mayor cosa. Pero cuando ellos tienen un maíz y lo quieren moler, entonces tienen sus metates. Aquí están los metates. Ah, el metate. Para moler. Aquí muelen ellos sus alimentos. Para poder tener un poquito de noción de qué grado de conocimiento tenían con sus 500 años antes de Cristo, cuando a ellos los mataba el frío, el calor, las fieras. Entonces aquí muelen el maíz, pero necesitan este molido un poco más fino. Entonces ellos tienen estos instrumentos de acá que son metates también. Ah, son mucho más pequeños. Y la textura que sacan es mucho más fina. Pero cuando querían pulverizar, entonces mire, son dos piedras planas completamente. Lo que quiere decir que el material que entraba aquí para poderlo pulir era completamente polvo, pues. Claro. Completamente polvo, que me imagino yo que se iba todo el maíz, todo lo que molieron. Entonces podemos darnos un poco de la idea de que eran artesanos que estaban trabajando, que había constituido ya una sociedad. Más allá todavía, podemos ver, este es otro metate. Este es otro metate. Pero si usted lo ve, el color, no sé, la forma, este es un mármol. Actualmente conocemos el mármol. Lo utiliza solamente el chamán, el médico brujo. Estamos diciendo que, por ejemplo, este tipo de material, que incluso ahora el ser humano lo utiliza con cuestiones a nivel decorativo, ellos ya sabían que eso tenía que ser un material, incluso ellos conocían el material para saber que, a diferencia de una piedra, no estoy diciendo que esta sea ordinaria, porque cada piedra al parecer fue seleccionada previamente e inteligentemente para los usos que ellos tenían, y cada uso era distinto, ¿no? Ahora, aparte de esa lectura nos indica que esta piedra trabajada por un artesano, porque el chamán no la trabaja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta piedra es mucho más sensible, hay muchas mayores características para poder trabajar en ella. Entonces indica que el chamán tenía un poder también económico, si se puede decir, dentro de esta sociedad, porque solo él utilizaba esto, nadie más, para moler sus plantas medicinales, para hacer el tratamiento a sus pacientes. Entonces veamos cómo estaban constituidos. Ya hablábamos antes de las piedras, ¿no es cierto?, que ellos escogen. Entonces ellos para trabajar utilizaban el basalto, que no era otra cosa que esta roca por aquí. Mire, vamos a darnos la vueltita por acá, perdón. Y entonces aquí podemos ver, mire, el basalto, así lo encontraban ellos. No quiere decir que se bajaban de su casa y encontraban una piedra y trabajaban, no. Ellos ya sabían dónde estaban esos yacimientos. No, y otra cuestión,
Una cosa, amigos, es verlo desde acá, pero es el grosor. Todo esto es trabajo. Y cuando ellos Wow. a este lo van puliendo, lo van trabajando, esto es el trabajo que queda. A partir de frotar agua, arena, la textura es del cristal, pero la fortaleza de este material es de un hierro muy, muy fuerte. Entonces, Wow. miren cómo ellos iban trabajando sus objetos. Como eran hombres de agua, de mar también, aquí podemos ver nosotros las anclas. Esta es un ancla de una embarcación. Ah, ya. Y esta ancla tiene, ¿no es cierto? No sé si se nota que hay como un Sí, por supuesto. cónica la perforación. Incluso nosotros que tenemos la posibilidad de acercarnos, nos damos cuenta, todo esto es trabajo a mano. Eso también hay que Entonces, destacar, ¿no? ahora, No es cualquier cosa. entonces mire, la perforación comienza desde por aquí. Si lo nota, muy amplia la Claro. perforación y se va cerrando luego. Y esto tiene una respuesta, pues. Si esto hubiera sido en caída libre, el agujero comenzó desde aquí, en caída libre. De hecho, esto, lanzaban la roca a esta piedra y se partía. Exacto. Entonces ellos, al perforar de esta manera, encuentran ellos que esto es mucho más fuerte, este objeto. Y para trabajar con esto, ellos tenían sus herramientas. Aquí podemos ver los buriles. 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 Buriles, Sí. ok. Entonces, mire, son de diferentes espesores, grosores, porque ya le indicaba ahí, los agujeros iban, ¿no es cierto?, en forma cónica, muy amplia y se van cerrando en forma cónica y lo hacen de un lado al otro de la pieza, enterrada ahí en el suelo, en la tierra, van friccionando, friccionando hasta perforar y del otro lado lo van haciendo de la misma manera, ¿no? Wow. Realmente, pues la gente de la cultura jambelí es trabajar con lo que tiene alrededor y aprovecharlo y maximizarlo, vendría a ser, ¿no? Y superar sus debilidades, sus necesidades. Más que nada eso, ¿no? Porque es todo lo que utiliza la misma roca, pero como usted mismo lo menciona, no es una utilización como lo haría el ser humano actualmente, que lo hace por necesidad. Ellos ya sabían con qué material trabajaban, de qué manera trabajaban, porque si a nosotros nos ponen a hacer algo similar a ello, va a ser muy difícil que tengamos el tiempo, sepamos o tengamos también la paciencia para poder hacerlo, ¿no? El museo tiene unos talleres adicionales que se llaman animación a la arqueología y con los niños hacemos eso. El de pulir la piedra, ¿no? Claro, los niños pulen hasta un rato, ya basta, ¿no? Pero se logra y se les hace entender, porque yo digo que en algún momento vamos a tener que reescribir esta historia, volverla a contar, porque nos dice que cuando nos descubrieron a nosotros no conocíamos ni el círculo, ni las ruedas, ni nada, pero no sé si viene usted mirando un poco de círculos por ahí. Y vamos un poquito más allá. Eso que está al fondo es un núcleo de obsidiana. Ese negrito brillante, es un núcleo de obsidiana. ¿Qué cosa? Eso no lo tenemos en nuestro medio, pero a través de lo que eran el trueque, el cambio, el intercambio de productos, ellos traían eso desde la sierra del Laló y entonces confeccionaban. El que está en el centro, ese es un espejo de obsidiana. Ahora sí, ahora está lastimado un poco el brillo, pero este tenía el objetivo de proyectar aquí la luz del sol. Y nosotros, cuando éramos niños, sabíamos que nos metíamos hasta la casa de la vecina, ¿no es cierto? Haciendo señales. Claro. Pero ellos lo tenían como un medio de comunicación. Entonces se comunicaban a largas distancias. De hecho, había ya un código. Yo emito, ¿no es cierto?, la señal y usted que está en el otro lado la interpreta, porque conocemos. Por supuesto. Pero no tenemos nada con qué poderlo corroborar que eso es así, ¿no? Interesante. Aparte de esto, tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las puntas de lanzas. Tenían ya el madero y en la punta del madero ataban estas puntas de lanza que las cogían. Es que no es otra cosa que un pedazo de vidrio cortado con los filos. Sacaban exactamente los filos, entonces de tal manera que eso venía, lo lanzaban al animal, con seguridad se prendía en la piel e iba perforando la piel, ¿no? Por eso digo, no es solamente lo que pensaban como usted mismo, los conquistadores, sino es darnos cuenta de cómo funciona cada uno de ellos. Entonces veníamos hablando de la piedra, ¿no es cierto?, el trabajo que queda de la piedra. Estos de aquí se llaman las sierras lijas. ¿Por qué le llaman sierras lijas? Nosotros en la actualidad, cuando necesitamos sacar el óxido, por decir, de un fierro, vamos a la ferretería y le decimos, señor, deme una lija número no sé cuánto. Ah, ok. Entonces ellos tienen, observe usted,
Las lijas, mírenle la textura, el grano de la piedra. Oh, ya. Otro grano de la piedra. Por eso digo, es ellos sabían cómo utilizar las piedras. Obsérvele usted ahí. Entonces, según la necesidad que tenían en cada piedra, mire esa preciosidad de ella. Quiere decir que esta utilizaban para no sé, tal vez para pulir esa muy tosca, todavía muy fuerte, los canales, los espacios, las brisas que hubieran quedado. Iban entonces diferentes granos para poder lograr esto. Wow. Entonces aquí vemos esas tres del fondo, son unas boleadoras que las utilizaban para la pesca, o también a veces la utilizaban para poner en una onda y lanzarla, ¿no? Pero eran más utilizadas para la pesca. Si usted le ve la cintura, ese cinturado que tiene, sí, es por la presión que provocaban con el hilo, la pesca. Sí, porque si en caso contrario, ¿cómo sostienen la roca? Y por eso digo, está tan bien hecho que es distinto, ¿no? Qué diferente que te cuenten la historia desde esa perspectiva. Y entonces aquí tienen ellos, mire, ese es un punzón. Yeah. La cabeza del punzón y la punta con la que hiere el material que vamos a trabajar, ¿no? Entonces no tenía otra forma que ponerlo para ir tallando, golpeando y desprendiendo. Como una especie de cincel. Es un cincel, es un cincel lo que nosotros le llamaremos. Esto es un raspador de piel. Entonces ya muerto el animal, hecho el proceso de desprender la piel, porque eso es lo que utilizaban mucho. Con esto de aquí iban en cambio tallando, sacando todo lo que eran desprendimientos de grasas, no sé, dejar limpia la piel, raspadores de piel. Y si se da cuenta, todos son el color negro oscuro que le decía del basalto. Son rocas muy fuertes que soportan el golpe que necesitaba darse en ellas, ¿no? Acá podemos también ver, mire, diferentes clases de hachas. Hachas utilitarias para trabajar en el diario, hachas de mano, asimismo, en cambio estas hachas de mano más bien les serviera para desbastar, sacar, cortar, ¿no? Y acá hay las hachas, mírenles el acinturado que tienen para poderlas atar en el madero, la parte plana. Es que yo les digo que tenían tantísima visión ellos. En esta podemos observarle, mire, tiene un desgaste en la base, como para que se siente el madero y no se mueva. A través del orificio que ellos hacían, mire, que es el mismo orificio que vimos allá. Sí. Y entonces, por ahí entraba el cordel y asentaban en esa base que estábamos conversando, el madero, y aseguraban su... Wow. Sí. Por eso digo, su hacha. Es interesante todo esto. Aquí nos gustaría, en tal caso, más que nada, invitar a la gente para que la gente vea, porque aquí hay otra cuestión, Internet, y eso tengo que decirlo a cámara, Internet sí nos ofrece muchas cosas, pero hay gente que dice, ya me vi el video, yo quiero que vengan, en tal caso, mejor vengan, porque es un espacio en el cual usted tiene la historia muy de cerca. Y aquí tenemos lo que son vasijas en cambio, trabajado solamente con la tierra y agua. Una mezcla, se forma el lodo, y aquí podemos ver ya vasijas para depositar líquidos. ¿Solo para líquidos? Líquidos, sí, para depositar líquidos, aceite, líquidos. Ahora, el trabajo que ellos realizan también en estos objetos es un trabajo como muy sencillo, muy primario. Si podemos ver desde en el centro, mire, son como unas salchichitas unas sobre otras, unas hasta darle la forma exacta de lo que ellos necesitaban, ¿no? Pero una cosa es que sea sencillo, pero otra cosa es que no sea útil. De hecho, es... Completamente, estos cumplían la función de lo que nosotros ahora podríamos llamar un balde, una cisterna, para depositar, contener el líquido, ¿no? Y aquí también podemos ver otra, pero todas las que hemos visto, también hay que considerar que todas ellas están sometidas a un grado de cocción. Tiene que decir que estos fueron a un horno. No tenían los hornos que tenemos nosotros en este momento, eran hornos a cielo abierto. Pero el grado de cocción que lograban en ese cielo abierto es impresionante. Sí, por supuesto. Si usted pone su manito aquí o en las vasijas de la casa, las que son de cerámica, uno las golpea y esas como que tienen como un sonidito, como un resorte, algo que nos hacen sentir. Si usted pone su manito aquí va a sentir, por favor, va a sentir aquí. Oh, una vibración distinta. Exacto.
que es el grado de cocción que logró esto, considerando que es a cielo abierto la cocción de estos objetos, ¿no? Muy interesante. El hombre de la cultura jambelí vive en lo que es en las riberas en las playas del mar, y entonces es un gran navegador, y su alimentación, la mayor parte es lo que el mar le provee. Esto no son otra cosa que les llamamos los caracoles, otras personas dicen los churos. Nosotros decimos la palabra descartar o reciclar, que es muy moderna, muy actual nuestra. Ellos se alimentaban de lo que estaba aquí dentro, el molusco que estaba aquí dentro. Oh, ya. Y entonces esto que ya iba para la basura, lo reciclaban ellos y convertían en instrumentos musicales estos objetos. Si vemos unos agujeros en los fondos, ahí podían la boca, los labios, y nuevamente ellos tenían que tener un código, una forma. Por ejemplo, nosotros ahora nos dan una trompeta, yo tengo que saber cómo voy a emitir el sonido, claro, el aire para lograr el sonido. Sí. Y entonces ellos lo hacían lo propio, pues, la ubicación de labios y todo esto. Entonces era instrumento musical. Lo que quiere decir que el que emitía el sonido sabía, ¿no es cierto? No sé, las notas, los acordes, ¿cómo le llamarían ellos? Y el que escuchaba, pues a su oído también eso era agradable. Entonces podemos saber que ya habían formas de comunicación. Yo a los chicos en son de broma les digo, estos eran los celulares de ellos. Claro. Aparte de eso, les sirven también, ¿no es cierto?, para conectarse, igual que el espejo de obsidiana, a largas distancias. Y ahora es cuando tiene sentido, el hecho de que cada cultura utilizaba lo que tenía y por eso se distinguía una de otra. Era muy difícil que lo que vivía la cultura jambelí era pues prácticamente igual a otra cultura que esté fuera de la isla. O sea, cada cual aprovechaba lo que tenía, ¿no? Y entonces ahí podemos ver estos instrumentos musicales, instrumentos de cocina. Mire, partidos por la mitad y ya lo utilizaban ahí dentro de las actividades. Y aquí viene otra curiosidad, yo sé que puede ser muy obvia, pero cuando uno intenta, por ejemplo, cortar, ¿no? Sí, es difícil porque aquí este es un material muy fino. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo hicieron para que no se... Porque aquí, discúlpenme, queridos conquistadores, si hacían concurso, difícilmente lograban hacer lo que estamos viendo allí. Tremendo. O sea, Nosotros lo que tenemos hasta la actualidad de las lecturas es la arena, el agua, piedras de instrumentos musicales. De instrumentos de trabajo. Instrumentos de trabajo. Sí, de herramientas para trabajar. Herramientas para trabajar, ¿no? Sí, a esto, ¿no es cierto?, nos queda la inquietud. Aquí tenemos este espacio que son collares, utilizados por el chamán. Porque el chamán era un hombre común que estaba ahí cuando no hacía su actividad. Pero cuando iba a hacer su actividad de curación, de sanación, él, al igual que el artista, se transformaba. Su vestimenta, su cara, no sé, todos sus... indumentaria. Todo. Claro. Entonces aquí podemos ver collares utilizados por él, como trabajados con piedras, con cerámica, huesos, y volvemos una infinidad. A decir, utilizan lo que tienen dentro no nos cansaremos de decirlo, que aprovechan. Entonces muy bien todo. Podemos ver aquí las conchas, cómo las van tallando de tal manera que, mire, esto parece que entra en una máquina y va saliendo. ¿Sí? Esto de aquí, si usted se detiene a observarle los dos pendientes que trae acá, mire, son dos rectángulos. Obsérvele los ángulos que fueron estos rectángulos. No estamos diciendo que sean irregulares. Es idéntico al rectángulo que tenemos aquí. Y aparte de eso, si usted lo observa desde este lado, le va a ver las perforaciones de lado a lado en la piedra tan diminuta. No se preocupe ahí. Miren, solamente para que vean ustedes. Las perforaciones. No, es de lado a lado. Realmente es increíble. Por eso digo, es la habilidad de trabajar en otro tipo de material que va a ser difícil. Si nos pusieran un reto de partir una concha o trabajar en este tipo de material, ellos ya dominaban todo este tipo de arte, ¿no? Mire, allá veníamos nosotros observando la perforación de las piedras. Ahí en el centro tenemos esa piedra pulida que tiene, nosotros decimos una forma de corazón. Nosotros la hemos puesto en esa... Pero miren la piedra muy pequeñita, muy bien labrada y perforada con el mismo
tipo y técnica de trabajo como lo que veíamos allá. Muy pequeñita, lo que quiere decir que tenían instrumentos, al igual que esos buriles de allá, muy gruesos que vimos, algunos otros muy finitos también para Incluso que trabajar. ni siquiera están en los museos, ¿no? No, no tenemos, al de menos nosotros no tenemos, ¿no? Todavía ellos no tienen nada de lo que es hierro, todavía no trabajan. Wow. ¿Sí? En metales está solamente, creo, el cobre, el bronce, que son menos fuertes que el hierro. Ellos también, como son politeístas, son creyentes y entonces muchos dioses en ellos, ellos confeccionan todos estos pequeños que vemos. Esto de acá es una mazorca de maíz, un animal de 4 patas, todos hechos en el basalto, en la piedra. Una hacha muy pequeña. Quiere decir que cuando iban ellos a la crianza de sus animales, confeccionaban esto para ofrendar a su Dios, para que esto tenga, ¿no es cierto?, el éxito deseado en la actividad, tanto sea cosecha como crianza de animales. No, e incluso acá hay otra duda, por ejemplo, en el caso de una mazorca, eso quiere decir que ya tenían contacto con otras tribus, ¿no? Entonces, este material aquí nos da testimonio de que el maíz estuvo mucho tiempo antes. Aquí está el testimonio de esto. Wow. Esto de acá es un hacha. Un hacha llamada rompecabezas. En el orificio que está ahí se introducía un madero y con esto salían a la batalla, a la lucha, ¿no? Y entonces, obviamente. Sí. Ahora, pero el trabajo de esta hacha también es impresionante porque usted no le encuentra, no son pegadas las puntas que están ahí, no son talladas, pulidas, no, tampoco no tiene la costura de ser dos y fundido algún material No, y pegado. es una sola pieza. Entonces, mire, el trabajo que ellos hacen es wow. que todavía nos queda, ¿no es cierto? Si hay chicos que van a hacer estudios, ahí les queda la tarea de que puedan hablar e investigar. Mire esta piedra de poder. ¿Por qué le llaman piedra de poder? Esta piedra de poder, porque la utilizan ellos. El actual chamán, el médico que cura el susto, estas personas, ellos utilizan, ¿no es cierto?, las hierbas y entre ellas está un huevo de gallina. Ese huevo de gallina lo han ocupado el espacio de esta piedra de poder. Oh, ¿ya? Esta piedra de poder la van pasando en el cuerpo en forma envolvente y por eso es el nombre de piedra de poder. Ahora, pero también esta, si usted lo observa, mire las formas de haber como cortado, nos da la idea como que fuera un pedazo de queso y le vamos dando las formas, ¿no? Sí. Pero es una roca, es un basalto que veníamos mirando desde allá, la dureza de este material, ¿no? Y entonces aquí podemos ver el trabajo del hombre de la cultura jambelí. No está escrito mucho de la cultura jambelí, pero está la evidencia. Pero está la evidencia y debería de haber mucha más, no solamente evidencia, sino más escrito con respecto a ello. Entonces, así es. Aquí hay una especie de invitación para quienes desean el reto. Al menos conocer y escribir sobre esto. Sí. Bien, hemos tenido una bonita visita el día de hoy, porque no solamente no es Luis que ha venido, solo él, sino que ha venido con todos ustedes. Para nosotros como Casa de la Cultura y como museo especialmente, nos llena de muchísima emoción porque sabemos que estamos conversando con muchos jóvenes y comunidad para invitarlos. Nosotros aquí estamos en el museo de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y no sé si alguien quisiera venir un sábado y domingo, vengan, conversen con nosotros. Pueden venir en grupos y nosotros nos organizamos y los recibimos. Es triste decir esto, pero eso está ocurriendo. Los espacios como los museos van de a poco muriendo, porque no tenemos la visita. O sea, mira, hay tantas cosas lindas que poder contar, interesantes y de formación, pero aquí están encerradas en el museo. A usted, Luis, muchísimas gracias por ser el portavoz de llevarnos estas novedades, ¿no? Y conversar. Agradecerle a usted también por su tiempo y, por supuesto, queda la invitación para que vengan a este espacio. Está increíble. Yo acabo de empaparme de información que ni siquiera he tenido idea, pero aparte de eso, ver que no existe tanta información con respecto a esta cultura que es increíble. Vengan, disfruten de este espacio. Lo que sí tienen que, obviamente, subir. Estamos en el tercer piso, si no me equivoco. En el tercer piso, al lado de lo que es la sala de ballet. Y sería para mano izquierda. Entonces allí van a encontrar el letrero en la parte superior. Muchísimas gracias, Beatriz.
Y por supuesto, apenas nosotros podamos darnos otra vuelta y traer a más gente, pues genial. Gracias también por su tiempo. A usted, muchas gracias.